Muy bien, buenas tardes estimados participantes. Vamos a continuar con la última clase de modelamiento hidrológico en 2D con GKHMS versión 4.11. Bueno, entonces vamos a abrir el modelamiento hidráulico o vamos a continuar el modelamiento hidráulico que estábamos realizando el día de ayer. Para ello, voy a abrir el programa. ¿Ok? Y vamos a la opción de File. Luego hacemos un clic aquí en la opción Open. Y luego un clic aquí en este botón, ¿no? Browse, para poder encontrar nuestro proyecto. Hago un clic. Me voy aquí a Documentos, GKHMS. Luego me ubico en mi carpeta, donde tenemos realizados los trabajos. Y luego voy a entrar a mi modelamiento hidráulico ModClack. Muy bien. Entonces me ubico aquí en este archivo. Luego lo selecciono y abrimos nuestro proyecto. Desgloso en esta carpeta, ok. Y nos habíamos quedado ya en la discretización de esta cuenca, ¿no? Y como ven, ya tenemos un montón de subcuencas para realizar nuestro modelamiento hidrológico. Muy bien, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos primero ingresar los parámetros de nuestra cuenca, ¿no? Entonces me ubico, miren, en este elemento hidrológico SB-1, que es nuestra cuenca. Luego verificamos, ya está el método de discretización estructurado, está el método de pérdidas, número de curva, y está el método de transformación CLAR modificado. Entonces, cuando yo seleccione aquí o escoja alguno de los métodos, van a ir apareciendo pestañas, ¿no? Como por ejemplo aquí la discretización, que lo trabajamos el día de ayer, las pérdidas, que ahora tocaría ingresar estos datos, y la transformación, ¿ya? Entonces, lo que primero vamos a hacer es colocar el número de curva a toda nuestra cuenca. También existen datos, bueno, cuando se trabaja en los proyectos, ustedes tendrían que hacer números de curva para ese proyecto a través de imágenes satelitales, ¿no? Los números de curva tienen que ver con identificar pendientes, e identificar zonas de uso de suelo, etcétera, ¿no? Y hay una metodología bastante utilizada. Entonces, podríamos emplear ese método como, por ejemplo, para identificar o hacer los números de curva variables, ¿no? Entonces, si tendríamos algo así, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Cada número de curva se va a asociar a una determinada subcuenca, ¿ya? De esta forma también ahora es la tendencia a trabajar. Y esto sería el número de curva grillado. ¿Dónde lo encontramos? Aquí, miren, si voy a Subbasing, voy aquí a la opción de SCS, Curve Number, y voy a poder ver que existe también una data para ingresar los números de curva grillados, es decir, que tengan una variación espacial. Pero bueno, ahora vamos a trabajar con un solo número de curva. Entonces, ¿de dónde lo obtenemos este número de curva? Este número de curva lo podemos obtener de esta página, ¿ya? De esta página, y seguro para sus países también existe algún tipo de repositorio en donde almacenan estos números de curva. Entonces yo voy a colocar número de curva, GeoGeseMap, GeoGeseMap, si no mal recuerdo, a ver, permítanme. ¿No? Entonces aquí está, miren, es GeoGPS Perú, ¿no? Hacemos un clic y entramos al repositorio donde vamos a encontrar shapefile de límites políticos, ¿no? Y vamos a encontrar un montón de información. Entonces, de esta página se descargan estos números de curva, ¿ya? Ahora, la situación es la siguiente, que estos números de curva han sido
hechos o han sido generados para una determinada fecha. Si no mal recuerdo es el 2016, habría que corroborarlo en el manual justamente de este archivo, ¿no? Que se puede descargar aquí. Si ustedes, como les decía, si quieren ustedes un número de curva actual o de alguna otra fecha para temas de calibración, tendrían que utilizar estos procesos con imágenes satelitales, ¿ya? Para poder definir su número de curva. Muy bien, entonces yo voy a abrir ArcGIS para mostrarles cuál es la capa que se descarga de este entorno, ¿ya? ¿Con qué motivo? Así también como analizamos los datos de precipitación para nuestra cuenca, necesitamos analizar el número de curva si nuestra cuenca está dentro de una zona o si podemos tener al menos alguna distribución de este número de curva. Entonces yo voy a ir aquí a catálogo, no voy a configurar ArcMap, ¿sí? Solamente lo estoy utilizando con fines de visualización. Voy a entrar a esta opción y voy a ir a Sheffield, ¿no? Y aquí debe estar número de curva a condiciones normales. Voy a extraer esta capa y como ustedes pueden apreciar, tenemos el número de curva generado para todo el Perú, ¿ya? Sin embargo, aquí hace falta una aclaración. Cuando ustedes entren al repositorio que les acabo de mostrar, van a encontrar el número de curva para 3 tipos de condiciones, ¿ya? Condiciones secas, condiciones medias o condiciones normales, como lo llama aquí, condiciones normales, y condiciones húmedas. Ingeniero, ¿cuál de estos elijo, no? Se estila a escoger el número de curva en condiciones húmedas. Sin embargo, este tipo de número de curva lo que va a tender es a sobreestimar el caudal de salida, ¿ya? Y esto se verifica o se comprueba en cuencas grandes, ¿ya? En cuencas grandes. ¿Ok? Voy aquí a dibujar una cuenquita, ¿no? Una cuenquita, correcto. Y lo que estamos diciendo al utilizar el número de curva en condiciones húmedas es que toda la cuenca, ¿no? En toda la cuenca ha llovido. ¿Ok? Entonces esto podría sobreestimar, ¿no? Y eso es lo más común, que sobreestima el caudal de salida, ¿no? Porque tú estás asumiendo que está lloviendo en toda la cuenca y que esta cuenca se encuentra en condiciones húmedas. Sin embargo, esa no es la realidad, ¿no? Si suponemos que tiene una longitud de 100 kilómetros, ¿no? Imaginen, ¿no? 100 kilómetros, suponer que en 100 kilómetros ha llovido de forma uniforme, tampoco no es una buena práctica, ¿no? Antes se hacía, pero ahora ya con la información satelital, pues todos estos detalles se van afinando. Ya sabemos que aproximadamente el radio de influencia de una precipitación es 5 kilómetros, ¿verdad? 5 kilómetros de forma estándar, ¿no? Por ello es que los satélites como JAXA, entre otros satélites que tienen imágenes de precipitación, ¿no? Imágenes de precipitación, tienen una resolución mínima de 5 kilómetros. Entonces, ese es el problema que hay al utilizar estas condiciones húmedas. Sin embargo, para cuencas pequeñas, miren, ahora cambiamos la longitud, ¿no? Y vamos a suponer que tenemos una cuenca de 10 kilómetros, pues, ¿no? 10 kilómetros, un poco menos. Entonces aquí ya se podría justificar que utilicemos el número de curva en condiciones húmedas, ¿ya? Miren, solo aquí cuando la cuenca es pequeña se justifica, ¿no? ¿Por qué? Porque el radio de alcance de nuestra precipitación está más o menos en 5 kilómetros, ¿no? Entonces ya se puede justificar, por ejemplo, sería una cuenca urbana, ¿ok? Pero no así para las cuencas grandes. Entonces, para ser un poco prudentes, ¿no? Para ser un poco prudentes y no exagerar los caudales, pues vamos a utilizar en este y en otros proyectos que ustedes tengan, utilicen el número de curva normal, ¿ya? El número de curva normal. Ahora, el número de curva normal tiene 2 parámetros, ¿no? O sea, es un rango de número de curva. Pueden utilizar el máximo si se están tratando de máximas avenidas, ¿ya? Máximas avenidas. Entonces, tengan mucho cuidado al momento de utilizar el número de curva, incluso para la calibración. Es más, hace no mucho también enseñé un curso sobre predicción
con GKHMS, ya que vendría a ser esta herramienta. A ver, aquí voy a de nuevo a GKHMS, Compute, aquí, esta herramienta, ¿no? El administrador de alternativas de predicción de lluvias, es decir, nosotros colocamos al modelo una cierta cantidad de información, hacemos las simulaciones y luego el modelo se encarga de predecir cuál van a ser los caudales, ¿no? Pero claro está, esta herramienta todavía no es muy práctica, hay varias consideraciones ahí, ¿no? Como siempre les digo, no todo lo que brilla es oro. Cuando lo enseñé encontré varias cosas, ¿no? Como lo estaba enseñando, entonces hay que capacitarse un poco más, leer más, y encontré muchas de las cosas que todavía no están completas aquí en el administrador de alternativas de predicción predicción en el modelamiento hidrológico. Muy bien, entonces, dicho esta pequeña aclaración, vamos a evaluar o vamos a pasar nuestra cuenca, ¿no? Quiero ver si es que mi cuenca está inmersa dentro de una zona, entonces solo utilizaría un número de curva, o si al menos hay 2 o 3 zonas con números de curva diferentes, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es jalando el número de curva en condiciones normales, y luego voy a ir a mi modelamiento hidrológico, clase 3, archivos, y voy a entrar a Sheffield, ¿no? Y aquí está mi cuenca. Entonces, arrastramos aquí a la tabla de contenidos. Vamos a ubicarnos en donde está. Ok, aquí ya me ubiqué. Voy a jugar un poco con los colores, o mejor dicho, voy a cambiar los colores, ¿no? Voy a quitar el relleno y voy a activar el contorno, ¿no? Voy a dejarlo en 1 de ancho. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, tenemos números de curva, ¿no? Y existe al menos 3 zonas, ¿no? Miren, a ver, esta sería la zona 1. Uy, perdón. Vamos a hacer lo siguiente. Ah, bueno, qué bueno, aquí no me aparece la opción. Entonces lo voy a hacer de esta forma, ¿no? Miren, este número de curvas se encuentra entre 55 y 66. Ya podríamos aplicar un promedio de forma práctica. Aquí tenemos otra zona con número de curva entre 74 y 81. Y aquí tenemos la tercera zona con un número de curva entre 81 y 90. ¿Ya? Esos son los 3 números de curva que conforman mi cuenca. Entonces, podríamos hacerlo de forma distribuida, ¿no? Aunque no tendría mucho sentido aquí. No ve que hay 3 zonas, ¿no? Hay 3 zonas. Tendríamos que tener más detalle para que tenga un mayor efecto en el hidrograma de salida, ¿ya? Sin embargo, una de las metodologías que se utiliza es justamente el promedio ponderado, ¿no? Entonces digo, tengo aquí número de curva 1, número de curva 2 y número de curva 3. Para poder sacar un número de curva ponderado, así se llama, es una medida de tendencia central, ¿ya? Implica multiplicar a cada uno de estos números de curva, o sea, número de curva 1 más número de, aquí lo voy a colocar así, número de curva 2, número de curva 3, implica multiplicarlo por un coeficiente, ¿ya? O por un factor de ponderación. Esto es algo así como hacer redes neuronales, ¿no? En redes neuronales también van a tener que multiplicar por un peso sus variables de ingreso. Entonces esto es algo parecido, ¿ya? En donde también se utiliza pesos. Ahora, ¿y estos pesos a qué es igual, Inge? Bueno, estos pesos es igual al área, correcto, el área 1, es decir, esta área que tenemos en la zona 1 entre el área total, ¿ya? Entonces aquí aplica también lo mismo, el área 2 entre el área total. Entonces son los factores de ponderación para nosotros poder calcular un número de curva ponderado, ¿ya? Y eso es lo que se estila de forma práctica y se ha venido trabajando hace bastante tiempo. Sin embargo, ya como les digo, cuando ustedes estén en los proyectos sí van a tener que hacer mapas de número de curva, ¿ya? Mapas de número de curva a través de imágenes satelitales. Muy bien, entonces yo para nuestro ejemplo voy a tomar el valor de 77, ¿ya? Entonces miren aquí, número de curva 77. Muy bien,
¿qué más tenemos que ver? Abstracciones iniciales. Si ustedes lo dejan por defecto, ¿ya? Va el GKHMS o este método, mejor dicho, de la SCS, va a trabajar bajo una hipótesis, ¿ya? Miren, ¿cuál es aquí lo complicado, ¿no? Vamos a llamarlo de esta forma. Las abstracciones iniciales. Este es un dato que no se conoce, se puede obtener de campo con pruebas de infiltración, pero normalmente no van a tener esto a menos que tengan las pruebas de infiltración. Entonces, cuando ustedes lo dejan en blanco, no quiere decir que el programa va a leer a estas abstracciones iniciales como cero, sino que lo que va a hacer es trabajar bajo la hipótesis que las abstracciones iniciales, ¿ya? Abstraction initial, estas son sus siglas en inglés, va a ser un 0.20 del potencial de retención. ¿Ya? Va a ser un 0.20 del potencial de retención. Pero esta es una hipótesis bajo la cual se trabaja. Podría haber una pregunta, si el ingeniero se aplica para todas las cuencas, claro está, la respuesta es no. ¿Ya? Está bastante claro que la respuesta es no. Entonces, este factor de 0.2 que ustedes ven aquí es el que se calibra. ¿Ya? Es el que se calibra aquí en las abstracciones iniciales. ¿Para qué se calibra? Para poder saber cuál es la capacidad o cuánta es la pérdida, ¿no? Las abstracciones iniciales en el modelamiento hidrológico, ¿no? Podría ser mucho más o podría ser mucho menos, ¿no? A ver, me explico mejor. Si aquí yo tuviese este caudal y tuviese este hidrograma y tuviese datos de una estación limnimétrica, ¿no? O tuviera información de caudales, ¿no? Caudales observados. Entonces yo podría determinar si es que esta cuenca está absorbiendo más de lo que yo estoy cuantificando o menos, ¿ya? Entonces de esta forma yo podría calcular la abstracción inicial. Para poder empaparse un poco más acerca del método, miren, a la verdad, la mayoría utilizamos este método, pero sin embargo, estas pequeñas situaciones que les acabo de mencionar no lo toman en cuenta. ¿Ya? Entonces vamos a ir aquí a una página, ¿ya? Permítanme un momento. Ajá. Esperen un momentito, recuerdo cuál es. Ok, esta es la página. Ok, ya, entonces miren, aquí en esta página está justamente lo que les acabo de mencionar, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos. Esto es de la universidad, a ver, permítanme, voy aquí. Ok. Esto es de la Universidad de Salamanca, ¿no? Aquí pueden encontrar un montón de información para los temas de hidrología, ¿ya? El ciclo hidrológico, hidrología superficial, prácticas subterráneas, etcétera. Es una página bastante usada realmente, ¿eh? Bastante conocida. Y bueno, para ir directo a lo que acabo de mencionar, ¿no? Aquí vamos a ver la demostración de justamente el método de la SCS o el número de curva. Es necesario aprender demostraciones. Miren, a veces, por lo general, siempre es bueno aprender demostraciones, ¿ya? Porque cuando ustedes aprenden las demostraciones de cómo se obtiene estas ecuaciones, entonces ustedes entienden para qué condiciones están hechas, ¿ya? Y cuáles son los parámetros que tienen que mover, ¿no? Y cuál va a ser incluso el rango en el que van a mover ese parámetro. Pero si ustedes no lo entienden, lo pueden dejar en blanco. Ah, bueno, el GKHMS deje ese parámetro en blanco y con eso es suficiente para hacer mi modelamiento hidrológico, sí. Pero si no, ustedes no saben que se considere el umbral inicial, miren, aquí está, como el 20% de la abstracción máxima posible, entonces ustedes, al momento de hacer su calibración, que eso digamos que es la etapa más complicada, ¿no? Calibrar un modelo hidrológico o hidráulico, a mí me parece la etapa más laboriosa, porque hay que ver varias cosas, hay que ver si hay información, si no hay información de flujos observados, entonces hay que buscar imágenes satelitales, y bueno, hay que buscarlo en varios satélites por el tiempo de revisita, es decir, tenemos que buscar el momento o el satélite que justo tomó una captura del momento en el que yo voy a realizar mi modelamiento
hidrológico o hidráulico, ¿no? Entonces todas esas pequeñas cosas hacen un poco o hacen laborioso este tipo de trabajo, ¿ya? Entonces van a mover, van a decir, lo primero que van a hacer es decir, voy a mover el tiempo de concentración, ¿no? Pero sí, ¿cuándo se mueve el tiempo de concentración y para qué sirve esto? También en estas clases les pasé una página en donde estaba qué impacto tiene el coeficiente de almacenamiento y el tiempo de concentración en el hidrograma de salida, ¿no? Para que ustedes vean, no es así mover por mover. Entonces aquí podría ser que ninguno de esos parámetros intervenga en lo que vamos a realizar, sino esté siendo el umbral inicial, ¿ya? Esté siendo esta hipótesis de que la abstracción inicial se considera el 0.20. De esa forma se llega pues a estas famosas curvas, ¿no? A estas famosas curvas que tenemos aquí, o números de curva para diferentes usos de suelo, etc. Muy bien, entonces regresamos, ¿ya? Y vamos a dejarlo vacío. Ya ustedes saben que al dejarlo vacío significa que va a considerar 0.20, el 20% de la abstracción máxima total, ¿ya? Y podemos cambiar aquí para que esto vaya ayudándonos a calibrar nuestro modelo. Muy bien, porcentaje de impermeabilidad, ingeniero, también lo dejamos en cero. Como ahí aparece cero, entonces lo dejamos en cero. Bueno, se deja en cero cuando la cuenca o la zona impermeable, como por ejemplo en este caso, es despreciada, ¿ya? Es decir, aquí puede ser que existen en algunas partes algún tipo de centro poblado, zonas urbanas, etcétera. Sin embargo, que el área, ¿ya? El área de las zonas urbanas, lo voy a colocar así, respecto del área total de la cuenca es muy pequeña, ¿ya? Aquí vamos a colocar, es un porcentaje de, a ver, 0.1%, qué sé yo, ¿no? Aquí vamos a multiplicarlo por 100 para que esta expresión tenga sentido. Entonces, cuando es muy pequeña la zona urbana, ¿no? El área de la zona urbana respecto del área total, se justifica que se desprecie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hidrograma de salida no se va a ver muy afectado. Si ustedes se dan cuenta hasta este punto, todas las cosas que estoy haciendo, lo estoy haciendo en función o en el análisis del hidrograma de salida, ¿no? ¿Qué pasa si cambio un valor? ¿Cómo afecta el hidrograma de salida? ¿Qué pasa si disminuyo el tiempo de concentración? ¿Qué pasa si lo aumento? ¿Qué pasa si aumento el coeficiente de almacenamiento o aumento las pérdidas iniciales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es su efecto en el hidrograma de salida? Ese análisis les va a permitir calibrar su modelo y no utilizando las herramientas que tiene GKHMS, ¿no? Por ejemplo, aquí también he dictado en alguna oportunidad el administrador de intentos de optimización, ¿no? Esto se refiere a la parte de calibración, ya hay un montón de métodos, ¿no? Entre ellos Monte Carlo, etcétera. Entonces, ustedes lo van a poder, si ustedes analizan bien, saben cómo esos parámetros cómo afectan a nuestro hidrograma de salida, entonces van a poder hacerlo de forma manual, ¿ah? ¿Ya? De forma manual. Ya la forma automática, pues, aunque también se necesita criterio, ya nos ayuda un poco a optimizar el modelo, ¿no? O sea, tener valores más próximos. Muy bien, entonces aquí, bueno, para terminar la idea con respecto a este parámetro, aquí es válido que coloquemos 0 para el porcentaje de impermeabilización, ¿ya? Pero ¿qué pasa si estamos en una cuenca urbana, ¿no? Si estoy haciendo el modelamiento, se me ocurre en una cuenca urbana. Y aquí el área de la zona urbana respecto del área total es mayor que 25%, se me ocurre, ¿ya? Entonces, como vemos, ya tiene un efecto importante, o va a tener un efecto importante en el hidrograma de salida. Entonces, aquí sí se debe considerar el efecto, o perdón, el porcentaje de impermeabilidad, ¿ya? Entonces, está ligado a estos parámetros. Muy bien, nosotros lo vamos a dejar en 0 para nuestro caso. Este es un ejemplo práctico, pero hay que explicar algunos detalles para que ustedes, cuando estén desarrollando sus proyectos, puedan replicarlo, ¿no? O se acuerden de cómo resolver. Luego pasamos a la pestaña de transformación. Y en transformación necesitamos dos parámetros, ¿ya? El primero es el tiempo de concentración y luego tenemos el coeficiente de almacenamiento, ¿ya?
Para el tiempo de concentración existen un sinfín de fórmulas, ¿no? Vamos a regresar a la página, ¿no? Aquí al internet. Ahora el internet ayuda bastante. Y permítanme, espero haberlo guardado aquí. Una página en donde te permitía, pues, utilizar o tener todos los tiempos de concentración o la mayoría, ¿no? Bueno, creo que aquí no lo he guardado. A ver, permítanme. Velocidad de caída, infiltración, infiltración. No, a ver aquí. Déjenme intentarlo, porque mosaico, no. Bueno, ni modo. Entonces voy a regresar a GKHMS y voy a terminar con lo siguiente, ¿eh? Que para este tiempo de concentración existen como 20 fórmulas, ¿no? Y podría haber más, Hazen, California, Kirpich, etcétera, ¿ok? Entonces, para este caso vamos a utilizar el tiempo de concentración que nos recomienda GKHMS. Ya por lo general Kirpich tiende a tener tiempos de concentración muy pequeños, ¿ya? Entonces, aquí sí voy a hacer esta explicación. Miren, si yo tengo una longitud máxima, se me ocurre, de 100 metros, ya voy a hacer este ejemplo, ¿ok? Entonces, esta es mi longitud. Yo elijo el tiempo de concentración de Kirpich, ¿ya? Correcto, el tiempo de concentración de Kirpich. Entonces, el tiempo de concentración me sale, por ejemplo, a ver, 1 hora, etcétera. A través de estos dos parámetros, yo puedo determinar la velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad sería a la distancia, ¿no? La longitud entre el tiempo de concentración. Y con estas velocidades que yo calculo, ¿no? Yo puedo darme una idea si es que es correcto o no. Si aquí en las velocidades me sale 8 metros por segundo, entonces yo sé que este tiempo de concentración, permítanme, voy a poner en vibrador mi celular para que no interrumpa. Entonces, si yo obtengo una velocidad de 8 metros por segundo, entonces hay un problema en la fórmula del tiempo de concentración. Ya, es una forma de darse cuenta, ¿no? De forma práctica. Imaginar que la velocidad, pues, desde este punto hasta este punto es de 8 metros por segundo, es bastante, ¿no? Es incoherente. Puede ser que en algunos tramos alcance esta velocidad, pero ya recuerden que 8 metros, 5 metros por segundo es bastante, ¿no? Va a haber una erosión bastante marcada en esos tramos de la cuenca. Sin embargo, pensar que en toda la cuenca va a haber 8 metros como promedio es impensable, ¿no? Entonces es una forma de poder entender este tipo de fórmulas o saber cómo elegir una fórmula más próxima. Entonces, hecha esta pequeña sugerencia, vamos a pasar a calcular el tiempo de concentración, pero con el método de GKHMS. ¿Ya? Entonces, regreso aquí a mi página y yo voy a entrar a... esta página ya les he dado, si no me recuerdo, estimación del tiempo de concentración. Es una de estas dos. Ya, a ver, voy a hacer un clic aquí en la primera, a ver en dónde están las ecuaciones. Aquí no, aquí hay un ejemplo. Ok, entonces no necesitamos esto. Vamos a cursos, GKHMS. Vamos a la segunda está, ¿no? Entonces, aquí está. GKHMS utiliza esta fórmula ya para el tiempo de concentración. Ingeniero, ¿esta es válida para todas las cuencas? No. ¿Ya? Entonces, siempre cuando se utilizan las fórmulas en el modelamiento hidrológico hay que rastrear, ¿no? Hay que rastrear para qué condiciones han sido formuladas, qué métodos han empleado. No, ustedes pueden decir, Inge, pero ¿sabe qué? Es muy laborioso, ¿no? Por ejemplo, podríamos ir bueno, aquí nada más asentamos en el tiempo de concentración. Hay, Inge, hay 20, las 20 tengo que leerlas así, pues, ¿no? Esa es parte de la robustez que uno tiene como modelador, ¿no? El poder evaluar varias de esas fórmulas, ver en qué condiciones han sido aplicadas, cómo han sido formuladas y establecer una que se asemeje a la zona de estudio en la que ustedes estén trabajando, ¿ya? Entonces, yo voy a utilizar esta fórmula para poder calcular mi tiempo de concentración. Entonces, miren, como ven, aquí la pendiente no utiliza la pendiente de toda la longitud del
del cauce del máximo recorrido, sino que utiliza la pendiente 1085, ¿no? O sea, vuela el 10% al inicio de mi longitud y también vuela los 15% faltante de mi longitud máxima, ¿no? Y es la pendiente que saca para el cálculo del tiempo de concentración. Esto va a ser un poco mayor que el tiempo de concentración con Kittredge, ¿ya? Y luego para el coeficiente de almacenamiento tenemos esta fórmula, ¿ya? Tenemos esta fórmula. Miren, aquí está la fórmula bastante básica, te dice que el coeficiente R, que es el coeficiente de almacenamiento, entre el TC, que es el tiempo de concentración, más el R es igual a 0.65. No es una ecuación implícita, sino es una ecuación explícita. Si acá nosotros despejamos, vamos a obtener que el coeficiente de almacenamiento es aproximadamente 1.85 del tiempo de concentración, ¿ya? Es el coeficiente de almacenamiento. Pero como les digo, en hidrología se pueden discutir muchas cosas, ¿no? Se pueden discutir muchas cosas, incluso la formulación de esta ecuación, ¿no? Yo por aquí me parece que tengo un paper. Ajá, creo que es esta página. Ok, en donde se detalla cómo se calcula o cuál es la formulación para el coeficiente de almacenamiento, ¿ya? A veces es necesario utilizar, como les digo, o conocer el inicio de estas demostraciones, ¿no? De estas fórmulas, para poder controlar bajo o qué parámetros se está usando, bajo qué condiciones y poder adaptarlo a nuestra cuenta. Ingeniero, ¿en dónde es más difícil, cuál de los escenarios es más difícil para un modelador hidráulico? Cuando se tiene, aquí voy a dibujar una cuenquita, ¿no? Una cuenca, ¿no? Y la situación es la siguiente. Es más fácil modelarlo, ¿ya? Cuando se tiene un hidrograma de salida, es decir, se tiene el flow o, bueno, el caudal observado, ¿ya? Cuando ustedes tienen flujo observado o caudal, tienen una estación linimétrica que te mida niveles, caudales, por ende, ¿no? Si tiene su curva de calibración. Entonces es más fácil, ¿no? Como les dije ahí, incluso hasta el método más simple que es el lag, está así, me parece, lag ANK, ¿no? Que son dos parámetros, uno que tiene que ver con la traslación de la onda y el otro la atenuación del hidrograma, va a funcionar, ¿ya? El escenario es más difícil cuando no se tiene esto, ¿ya? Cuando no se tiene información. ¿Por qué? Porque todos los métodos que yo escoja, ya miren, ¿ah? Todos los métodos que yo escoja tienen que tener un sustento técnico. ¿Ya? Ok, se tiene que validar que se puede aplicar en esa zona. Porque si yo utilizo, podría decir, ingeniero, ¿sabe qué? De forma práctica y el proyecto nos apresuran, y bueno, eso es lo que pasa, ¿no? En todo proyecto siempre nos apresuran a hacer las cosas. Voy a colocar Kirchhoff porque es una ecuación estándar, o las famosas ecuaciones estándar, las más utilizadas, ¿no? Por ejemplo, transporte de sedimentos, Engeland, Hansen, ¿no? Hansen, entre otras fórmulas, ¿no? Son estándares, ¿no? O Acker and White, qué sé yo, hay un montón, también hay como 20 ecuaciones de transporte de sedimentos he revisado para el transporte de sedimentos no cohesivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, se tiene que elegir con cuidado, ¿ya? Lo más tranque es cuando no hay datos, ahí ya entra a tallar la experiencia que ustedes tengan, porque recuerden que van a tener que predecir cuál va a ser la cantidad de agua máxima que pase por ese punto emisor o el transporte máximo de sedimentos por ese punto emisor, sin ningún dato que les diga si está bien o está mal, ¿no? Como les digo siempre a todos mis alumnos, aunque tengan un solo dato, aprovechenlo, no todos los datos, aunque sea solo uno. Ingeniero, tengo un dato, ok, para tal mes. Bueno, si es en marzo, ya yo sé que hay precipitaciones, entonces va a ser, probablemente sea un pico, ¿no? Pero ya me da una idea de lo que está pasando en esa cuenca, ¿no? Lo complicado es cuando no hay ningún tipo de dato que me pueda ayudar a darme cuenta cuán distante estoy de la realidad. Muy bien, entonces regresamos aquí a GKHMS y vamos a calcular el tiempo de concentración.
Ingeniero, yo antes calculaba el tiempo de concentración con Excel. Bueno, eso ya pasó a la historia, ahora se puede hacer directamente desde GKHMS, ¿ya? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir aquí a parámetros y voy a ir aquí al transformación, ¿ya? ¿Por qué transformación? Porque aquí en la pestañita estoy en transform. Ya se debe habilitar aquí un botoncito, ¿ya? Pero por ahora no está activo, sino que tengo que entrar a parámetros, voy a transform y luego elijo la opción de mod clar, ¿no? Porque ese es el método cuasi distribuido que estamos utilizando para la transformación de precipitación en escorrentino, ¿ya? Entonces hacemos un clic y aparecen los dos mismos coeficientes que tengo que ingresar. Sin embargo, adicionalmente aparece esta herramienta llamada Calculator, ¿no? Y en el Calculator yo puedo utilizar las variables como longitud hacia el centroide, pendiente 1085, o sea, ya los parámetros que he calculado con GKHMS para poder calcular el tiempo de concentración, ¿ya? Entonces, miren, voy a ir aquí a la opción de Calculator, aparece esta opción, y aquí tengo dos campos, ¿no? ¿Por qué dos campos? Porque aquí tengo el tiempo de concentración y el coeficiente de almacenamiento. Entonces voy a seleccionar coeficiente de almacenamiento y luego aquí tengo dos pestañas, miren, uno es el grid y el otro stats, ¿no? Cuando yo selecciono stats, entonces tengo todas estas variables que yo puedo utilizar para calcular los parámetros derivados, ¿no? Como por ejemplo el tiempo de concentración. Entonces, para ello hay que copiar la fórmula en los parámetros que indica esta página, ¿ya? Entonces, yo ya lo tengo aquí, eso les voy a pasar, así que no se preocupen. Ok, voy a ir a documentos, HMS, CAIC, clase 03, archivos, y aquí está, ¿no? En la carpetita texto, ¿ya? O bueno, la carpeta TXT. Si yo hago doble clic para poder abrir esta información, ¿ya? Yo ya aquí tengo, por ejemplo, voy a cerrar esto, yo aquí, por ejemplo, tengo ya las ecuaciones copiadas, ¿no? En este caso yo utilizo estas dos ecuaciones con fines de aprendizaje. Pero aquí ustedes pueden tener una lista, pues, ¿no? Las 20 ecuaciones, si ustedes quieren, con los diferentes métodos que hay para que puedan hacer una comparación. ¿Y en qué consiste realizar esto? Simplemente por copiar esta parte, ¿no? Que es el tiempo de concentración en horas, según esta fórmula de GKHMS, ¿ya? No se confundan, aquí está el tiempo de concentración en horas, y pegarlo aquí en este calculador, ¿ya? A ver, permítanme, voy a cerrar. Entonces, miren, lo primero, antes de realizar eso, yo les voy a aconsejar que coloquen 1 y luego calcular, ¿ya? Si aparece aquí, quiere decir que el programa no está teniendo problemas. Aunque parece muy simple, sin embargo, como ustedes saben, tengo grupos de 40, 50, hasta 60 alumnos, ¿no? Bueno, he podido llegar un poquito más en los cursos completos y en algunas de las máquinas no funciona, ¿ya? No funciona. Por eso yo les recomiendo colocar cualquier valor y corroborar que el programa esté ejecutando este comando correctamente. Luego de ello, simplemente hay que copiar la fórmula que les he mostrado en la hojita de texto y luego presionamos calcular, ¿no? Como ven, el tiempo de concentración para esta cuenca es 7 horas, ¿ya? Es 7 horas. Entonces aquí podríamos hablar un poco más, ¿no? Como ven, no es solamente enseñar el programa, los cursos completos, y pues nos explicamos un poco más a detalle todas estas cuestiones, ¿ya? ¿Qué nos permite ver el tiempo de concentración? El tiempo de concentración, ¿ya? Nos indica la duración de nuestra tormenta, ¿no? Entonces, si tenemos un tiempo de concentración, nos indica que nuestra duración aproximadamente va a tener una duración de 7 horas. ¿Y qué más información nos da? Nos da información de las resoluciones temporal de nuestros dietogramas, de nuestras curvas IDF, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad aquí, no? Yo he visto, ustedes le colocan a ver, o bueno, en algún momento seguramente también lo he hecho, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos, no tiene sentido, ¿no?
porque aquí la resolución temporal está en horas, porque el tiempo de concentración está en horas. Entonces sus curvas IDF tienen que ir, pues, a ver, en horas, ¿no? Bueno, en principio en horas, ¿no? Y podría ser que el 7 esté adelante, 6, 5, 4, podría ser desde 1 hasta 12, ¿no? Miren, podría ser unas curvas IDF que ustedes construyan con esta resolución temporal, ¿ok? Ahora, si su tiempo de concentración, como en el drenaje urbano, está en minutos, entonces ahí se justifica que sus curvas IDF estén en minutos, pues, ¿no? Porque vamos a necesitar esos datos, como por ejemplo para utilizarlo en el método racional, ¿no? Caudal es igual a CIA, ¿no? CIA, correcto. En donde este CIA está en milímetros por hora, ¿no? Entonces, miren, se justifica, pues, ¿no? Estas intensidades van a ser interpoladas de estas curvas IDF para poder utilizarlo para calcular el caudal máximo, ¿no? Estos son métodos más elaborados, digámoslo así, para hacer este tipo de procedimiento. Muy bien, ahora, luego, ¿qué más necesito? Necesitamos colocar el otro coeficiente, llamado coeficiente de almacenamiento. Lo ideal sería que pueda hacer esto, miren, ya, que coloque 1.85, lo ven aquí en la hojita de Excel, correcto, aquí tengo 1.86 era, ya, me corrijo, 1.86 del tiempo de concentración. Entonces yo aquí primero tendría que cambiar aquí al coeficiente de almacenamiento, ¿no? Y luego colocar 1.85 por el tiempo de concentración, ¿no? Tendría que haber una herramienta para poder utilizar el tiempo de concentración directamente. Pero no hay esa opción, ¿ya? Bueno, no hay por ahora, pero seguramente esto lo van a implementar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Copio de nuevo la misma fórmula del tiempo de concentración, 1.86 por, correcto, y englobo todo este tiempo de concentración. Bueno, y luego aplicar, o bueno, calcular, ¿no? Ahí está, 13.1. Nos vamos a asegurar 1.86 por 7.05. Ahí está, ¿no? Está bien. 13 horas. Muy bien. Luego cerramos. Entonces, yo les digo, bueno, en este caso del método cuasi distribuido, pues solo tenemos un tiempo de concentración y un coeficiente de almacenamiento. Y ya les he enseñado que luego, para que GKHMS reconozca cada una de estas celdas como subcuencas, calcula el índice de tiempo, ¿no? Que consiste en hallar todos. En otras palabras, consiste en hallar los pesos, ¿ya? Los pesos del tiempo de concentración para cada una de estas subcuencas, ¿no? O de estas celdas computacionales. Si tuvieran más subcuencas, entonces esto sería una forma muy rápida para ya algunos de ustedes que vienen haciendo modelamiento hidrológico y lo han hecho antes, ¿ya? Antes. Entonces tendríamos que colocar, ¿no? En su hoja de Excel y la fórmula para todas las subcuencas, ¿no? En este caso ya lo podemos hacer directamente a través de GKHMS, ¿ya? Y esto ya está para el calculator, esta pestañita. En las versiones anteriores solo estaba para el método de transformación de Montclair, ¿no? Pero me parece que ahora también está en los otros métodos. Muy bien, luego aplicamos. Al momento de aplicar se cargan aquí los datos y luego cerramos, ¿ya? Ahora nos vamos a tomar un poquito más de tiempo, que yo sé que los videos en YouTube deben ser muy largos, ¿no? Una vez recuerdo que hice una clase de 3 horas o 4 horas, 3 horas y media en YouTube, ¿no? Entonces son clases muy pesadas, pues ir de largo con esa cantidad de tiempo. Entonces, miren, una vez que ya tenemos aquí, que hemos colocado los parámetros, ¿ya? Si ustedes ven de forma práctica, ¿en qué consiste? En ingresar los parámetros para cada una de estas pestañas, ¿no? Ya ingresemos para pérdidas, ahora ingresamos para el tiempo de concentración y el coeficiente de almacenamiento. Muy bien, ya tenemos estos parámetros. Ahora lo que nos falta ingresar son los datos de precipitación, ¿ya? Entonces, para ingresar los datos de precipitación, voy a componentes y voy a ir a la opción de Grid Data Manager, ¿ya? Administrador de datos grillados. Hacemos un clic. Recuerden, cuando encuentran la palabra Manager, significa que son administradores, que se pueden crear múltiples datos grillados o se pueden borrar, ¿no? O sea, es un administrador. Si yo desgloso aquí en Data Type,
Entonces voy a ver que, miren la cantidad de información que puedo ingresar, ¿no? Me parece que Fernando estaba preguntando, un colega mío, ya hace bastante tiempo que lo conozco. Entonces miren aquí lo que pueden ingresar, ¿no? Velocidad del viento, humedad, presión del aire, etcétera. Miren, todo lo que pueden ingresar de forma grillada, es decir, en formato XDF o en formato raster. Temperaturas también, ¿no? Esa es la tendencia, como les digo ahora, de realizar los modelamientos hidrológicos, ¿no? Realizar modelamientos distribuidos, cuasi distribuidos. Hago un clic aquí en la opción de Precipitation Grid Set, ¿ok? Porque voy a utilizar precipitación grillada del producto Pisco, y luego presionamos el botón New, ¿correcto? Entonces aquí voy a colocar Grid Pisco, ¿ya? Para que se pueda apreciar. Muy bien, luego presionamos el botón Crear, cerramos, y se crea una nueva carpeta llamada Grid Data, ¿ya? Entonces si hacemos un clic, vamos aquí a la precipitación grillada y luego hacemos un clic aquí en este icono, ¿no? Como ven, tiene cuadraditos, eso se refiere a que es un formato raster, pues, bueno, grillado, como está aquí en inglés. Lo que hay que hacer aquí es tener datos de precipitación. Pero ¿cómo lo reconoce el GKHMS? Ingeniero, yo tengo mi precipitación en formato NetCDF, ¿no? Voy a colocar un asterisco que va a simbolizar el nombre, .nc, para indicar que es un archivo NetCDF, ¿ok? Luego voy a colocar otro tipo de extensión que podría ser el formato TIFF. Entonces, ingeniero, ¿cuál de estos dos archivos reconoce GKHMS para que haga mi modelamiento hidrológico? Ninguno. Ninguno, ¿ya? Entonces, ¿cómo así, ingeniero? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este modelamiento hidrológico? Ah, bueno, pues el hecho de que no reconozca ninguno no quiere decir que pueda leer alguno de ellos, ¿no? Entonces, por ello, GKHMS ha creado la herramienta, una herramienta para poder convertir cualquiera de estos dos formatos en archivo DSS, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar asterisco, punto. ¿Cuáles son los formatos que te permite reconocer GKHMS o también GeoRAS? ¿Ya? Son los formatos DSS. ¿Ya? Entonces, si mi archivo original, como es nuestro caso, lo tenemos en formato NetCDF, utilizamos la herramienta de conversión para poder convertir ese archivo a valores DSS. Si tenemos en formato TIFF, también podemos utilizar esa herramienta para transformarlo a formato DSS. Entonces vamos a realizar ese proceso, ¿ya? Y para realizar ese proceso, miren, ya esto es independiente. Vamos a ir a File y luego aquí vamos a ir a esta opción, miren, Importar, y vamos a ir a la opción de Widget Data, ¿ya? Vamos a ir a esta opción. Antes era más complicado utilizar esta herramienta, ahora ya lo han integrado en el GKHMS y van a ver que es súper práctico utilizarlo. Pero antes había que hacerlo por separado, esta conversión. Entonces demoraba, se encontraba algunos problemas, etcétera. En fin, y una serie de cuestiones más. Pero ahora ya es un poco más práctico utilizarlo, ¿ya? Entonces, Import, Widget Data y luego Importer. Hacemos un clic y aparece el asistente, Wizard, asistente de datos de importación grillada. Aquí en esta opción me va a aparecer una carpetita en donde yo tengo que ingresar mi archivo, ¿ya? Entonces yo voy a ir aquí, por ejemplo, a esta opción, escojo mi carpeta y luego voy a ir a ver dónde yo tengo mis datos de Pisco, ¿ya? En este caso, si no me recuerdo, yo lo tengo aquí, ¿correcto? Miren, y si ustedes se dan cuenta, ya tengo aquí un archivo NC y un archivo DSS, ¿ya? Yo utilicé esa herramienta para poder convertir toda la data en SDF a DSS, para todo el Perú, ¿no? Para no tener que volverlo a hacer a cada momento. Entonces, voy a copiar esta ruta, ¿ya? Voy a hacerles el ejemplo, voy a copiar aquí, y voy a seleccionar este archivo NC, ¿no? Luego, abrir, y luego presiono la opción Next, ¿no? Muy bien, encuentra que hay una variable precipitación, lo seleccionamos, lo pasamos a este cuadro, ¿no? Luego presionamos Next, y aquí hay opciones bastante interesantes, ¿ya? Entonces vamos a explicarles, yo creo que nos da el tiempo y hay que poquito detallar
las cosas, ¿no? Más bien la disculpa del caso. Los días de ayer he estado bastante afónico. Normalmente eso me pasa cuando estoy dictando o estoy haciendo varios trabajos, entonces se nos apaga la voz, ¿no? Pero bueno, ya ahora estamos un poquito más, un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor. Entonces, miren, la primera opción aquí nos va a permitir hacer un recorte. ¿Cómo así, ingeniero? O sea, ya hemos visto en el ArcGIS que nosotros tenemos datos de precipitación para todo el Perú y para algunas otras zonas, ¿no? O sea, un raster con esta magnitud de extensión, ¿no? O con esta extensión de área, ¿no? Entonces, esta opción que ustedes ven aquí, nosotros podríamos ingresar un shapefile para que haga el recorte, ¿ya? ¿Cómo así? Si, por ejemplo, si mi cuenca fuese solo esta partecita, ¿no? Solo esta partecita, yo no tendría pues que convertir todo mi archivo raster para poder utilizar solo un fragmento de esta información raster para esta información de precipitación, ¿no? Entonces aquí también entra el término optimización, ¿no? Como ven, esta palabrita optimización, eficiencia, está metido en todo lo que hagamos, ya como ingenieros. Entonces miren, yo podría aquí colocar un buffer, no sé si lo tengo este archivo, un buffer, y hacer el recorte, ¿no? Entonces aquí ingresaría no mi cuenca, sino un buffer de la cuenca, es decir, una cuenca que ha sido extendida un poco más, ¿no? O sea, se ha aplicado un buffer, y de esta forma yo haga el recorte de toda esta información, ¿no? Lo descarte. De esta forma lo que van a conseguir es que el proceso sea más rápido, ¿ya? El proceso sea mucho más rápido y tengan resultados, bueno, en un tiempo menor, ¿no? En un tiempo menor, no necesitan realizar de toda la cuenca. O pueden hacerlo una sola vez y luego utilizar el archivo DSS, ¿no? Como yo lo tengo ahí. Ya está convertido, entonces ahora sí, lo he convertido para todo el Perú. Me ha demorado, no sé, qué sé yo, media hora, qué sé yo, ¿no? Dependiendo su máquina o la máquina que cada uno de ustedes tenga. Pero ya una vez que lo convierto, ya luego lo voy a poder utilizar para cualquier zona de Perú. Muy bien, entonces voy a ver si yo tengo aquí si tengo aquí la cuenca buffer, así me parece que le llama. Otra de las cosas que ustedes también le pueden seleccionar es el tamaño de celda, ¿ya? El tamaño de celda. Pero no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya consigo, ya del archivo innato, por ejemplo, si estamos hablando de Pisco, ya trae su propia resolución, ¿no? Que son 11 kilómetros. No sirve de nada remuestrearlo, ¿no? Es decir, obtener celdas más pequeñas, ¿no? Pero claro está, no va a haber variación, solo va a dividir, va a aumentar la resolución del raster. Entonces, por lo general, salvo que ustedes tengan algo planeado para cambiarlo, no se me ocurre ahora, cambian aquí en esta opción, ¿ya? El método de resampleo también lo vamos a dejar en bilineal, es uno de los métodos estándar, pueden utilizar otros si ustedes gustan, pero para este caso basta con bilinear. Muy bien. Entonces, permítanme, quiero ver si es que en los archivos tenemos justamente en Sheffield, a ver, permítanme, ok, creo que lo tengo aquí, a ver, permítanme un momento, por favor, ok, voy a buscarlo aquí, un segundito, ok, ok, ajá, ok, sí lo tengo, así que vamos a utilizar este archivo, ¿ya? Entonces, voy a copiarlo, sí, voy a copiarlo en nuestro archivo, ya, para luego también pasarles, ¿no? Muy bien, entonces voy a volver a compartir toda mi pantalla. Voy a ir aquí, archivos, shapefile, y voy a colocar este shapefile, ¿ya? Para asegurarme que efectivamente sea un buffer de mi cuenca, regreso a ArcMap,
voy aquí a actualizar, refresh, voy aquí a elegir esta opción y verifico, pues, ¿no? Y miren, correcto, eso es el buffer de nuestra cuenca, ¿no? Voy a cambiar aquí un poquito sus propiedades para que ustedes lo logren visualizar, ¿no? Entonces, miren, esta es nuestra cuenca con un buffer, ¿no? Y vamos a utilizarlo para recortar justamente nuestros datos de Pisco, ¿ya? Muy bien, entonces regreso a GKHMS, doy un clic aquí en esta opción y voy a seleccionar, aquí debe estar, ok, esta opción, ¿ya? O bueno, este archivo, ¿no? Abrir, luego presionamos Next, nos dice en dónde se va a guardar nuestros datos de precipitación recortados, ¿ya? Para el modelamiento que estamos realizando. Entonces voy a hacer un clic aquí. Bueno, aquí tengo varias cosas. Voy a GKHMS, estamos aquí en CAEC 3, archivos, y aquí voy a crear, o bueno, aquí también ya está el DSS, ¿no? Bueno, vamos a crear como versión 2, ya, por si hay algún tipo de problema. Y luego también les voy a explicar las posibles fallas que tiene este mecanismo. Miren, parece muy facilito, ¿no? Pero al momento de hacerlo su máquina, a veces cuando no está configurado, le falta el framework, ¿no? Actualizar los frameworks, ese es uno de los casos más comunes de fallas en GKHMS y GKRAS aún más. Entonces hay que actualizar, ¿no? Configuración de la máquina, y escapa de mis manos ese tema. Muy bien, abrir, y luego presionamos simplemente Next, ¿ya? Esperamos un momento que vaya procesando. Si en el procesamiento aparece que se hizo en un segundo, quiere decir que algo está mal, ¿ya? Cuando demora, quiere decir que realmente está procesando los datos, porque les va a pasar, ¿no? Les va a pasar cuando ustedes intentan replicarlo, van a ver que en un segundo, ¡pum!, va a volar rápido. Entonces ustedes van a decir, no, ya está, ya se generó mi imagen. Sin embargo, cuando ustedes van al archivo, se van a dar cuenta que no tiene peso, no se ha generado, no se ha procesado. Muy bien, vamos a esperar un momento que procese estos datos, ¿ya? Entonces hacemos un resumen. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos convirtiendo valores netcdf a DCS. Una vez que tenemos esta extensión, lo vamos a colocar o vamos a llamarlo desde esta opción, ¿ya? El DSS Field Name, ¿correcto? Desde aquí vamos a llamar a estos archivos. ¿Para qué? Para que reconozca GKHMS ese tipo de datos de precipitación. ¿Ok? Muy bien, miren, ahora se ha generado bastante rápido y luego hacemos un clic en Close, ¿ya? Aquí colocamos aceptar y verificamos que se haya generado nuestro archivo, ¿ya? Entonces yo voy a entrar a archivos, DSS, y aquí tengo los dos archivos, miren, ¿no? Y están parecidos en el peso, ¿no? Uno es de 16 kilobytes, o bueno, 16 megas, y el otro es aproximadamente 15 megas. Muy bien, copiamos la ruta y vamos a llamar a nuestro archivo, ¿ya? Si hemos llegado a ese archivo que tiene un cierto peso, entonces quiere decir, ya tienen un 90% de probabilidad que el archivo se haya generado correctamente. No se olviden, muy importante, cambien su configuración horaria. Por ejemplo, yo ahora tengo las 4 y 2 de la tarde, ¿no? Sin embargo, son aquí en mi PC, ¿no? En mi PC está las 5 y 2, justamente por la configuración horaria a la hora y la zona horaria de Estados Unidos. Ok, muy bien. Luego, entonces, vamos aquí a esta opción, Control V, y seleccionamos, miren, por ejemplo, el primer archivo, ¿no? Seleccionar, luego aquí en Path Name, doy un clic aquí, y selecciono cualquiera de estas opciones, ¿ya? Y luego Control S. Miren, aquí, por ejemplo, ya hay un problema, ¿ya? Cuando aparecen las letras en rojo, color rojo, ¿ya? O en color amarillo, significa que tienen un problema, ¿ya? No lo está reconociendo. Nosotros vamos a hacer la simulación, ¿ya? Para que ustedes puedan darse cuenta de este problema. Como ya he utilizado GKHMS, no sé, creo que con otra máquina, entonces probablemente en esta máquina falte configurar, actualizar los frameworks, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a realizar este modelo.
Pero vamos a utilizar nuestro otro archivo, ¿no? El que hemos acabado de realizar. Este es mejor, ¿ok? Le doy aquí, luego voy, hago un clic y elijo cualquiera de estas opciones, ¿no? ¿Ok? Guardamos, ya aquí habría que verlo, cuál es el pequeño detalle. Voy a guardar aquí. Y luego de ello vamos a pasar a enlazar nuestra precipitación, ¿ya? Miren, voy a enlazar, ahora tengo datos de Pisco, ¿no? Tengo mi precipitación. Pero ingeniero, ¿cómo enlazo los datos de precipitación raster a mi cuenca, ¿no? ¿Cómo le digo que mi cuenca se enlace a los datos de precipitación? Entonces, para poder hacer esa opción, yo tengo que ir y utilizar el componente del modelo meteorológico, ¿ya? Entonces, como les decía al principio, no se aprende de memoria, ¿no? Sino que simplemente hay que saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, en realidad se emplea las dos cosas, hay que memorizar un poco y también hay que razonar, ¿no? Ayuda bastante eso. Entonces voy a hacer un clic aquí, voy a hacer un clic en New, luego en Meet, y voy a proceder a realizar, o voy a proceder aquí a enlazar en mi modelo, a configurar esta capa de mi modelo meteorológico, ¿no? Entonces voy a Meet, voy a asegurarme antes de, porque luego vamos a tener que corregir eso para que el programa nos pueda correr, ¿ya? Entonces, a ver, voy a asegurarme aquí de que todo esté conforme. Incluso en algunas máquinas, ya, como les digo, tengo grupos numerosos que he enseñado y eso me ha permitido coger un poco de experiencia a detectar qué problemas se encuentran, ¿no? De 60 usuarios que están corriendo sus modelos, ya entonces yo me doy cuenta uno y otro problema. Y uno de los problemas que identificaba es que también el antivirus crea conflicto, ¿ya? En serio, crea conflicto el antivirus. Bueno, voy a asegurarme aquí de que todo sea correctamente. Inglés, Estados Unidos. Aceptar, aceptar. Luego la configuración horaria. Ok, aceptar, aplicar, aceptar. Ya, muy bien. Me doy cuenta que estamos de forma correcta. Voy a detener el antivirus también, ¿ya? A veces lo reconoce como virus y ahí comienza todos los problemas. Muy bien, me ubico aquí en MIT 1, luego aquí en precipitación voy a yetograma especificado, o perdón, miento, vamos a ir a la opción de Gridget precipitación, ¿no? Porque ahora ya no voy a ingresar un hidrograma, un yetograma, perdón, sino voy a ingresar un raster de precipitación. Entonces se ubican en MIT y luego cambian la precipitación a esta opción, ¿ya? Luego aquí en esta última opción cambian a configuración por defecto, guardamos actualizando los cambios y luego vamos al Gridget precipitación, ¿ya? Entonces miren aquí aparece el nombre de la precipitación no ha sido configurado, ¿no? Quiere decir que aquí todavía no hemos escogido nuestros datos de precipitación, ¿no? Entonces voy a hacer un clic aquí en Grid Pisco, ok, guardamos. Y aquí en el tiempo de cambio, vamos a dejarlo por defecto, ¿ya? Pero esto tiene que ver un tanto con la normalización que se le puede dar al inicio o algún otro tipo de método que nosotros podemos especificarlo a través de esta opción, ¿no? Del user, esta opción, a ver, ok, ¿no? Del user para poder especificar ese tipo de cambio. Sin embargo, para mí es más que suficiente trabajarlo ahí, ¿ya? Muy bien, luego de ello, ¿qué más necesitamos? Ya enlazamos nuestra precipitación aquí a nuestra cuenca. Ahora lo que hay que hacer es un control de especificaciones, ¿no? Determinar qué tiempo vamos a hacer la simulación de nuestra cuenca. Entonces, miren, voy a ir a componentes, modelo, a control de especificaciones. Vamos a hacer un clic, entramos al administrador, creamos un control de especificaciones, luego entramos a esta carpeta y aquí vamos a colocar el tiempo de simulación, ¿ya? Entonces aquí vamos a guiarnos de lo que tenemos en la precipitación. Vamos a hacer una simulación del 2014, ¿no? Lo que quiero es la forma, a ver, creo que podría ser así, 31 de enero del 2014, ¿ok? Entonces, vamos a ver si coge este formato, ¿ya? 00, 00,
Y aquí vamos a colocar la fecha, tendría que ser diciembre, ¿no? Control S, ok, correcto, entonces está bien el formato. Cuando ustedes colocan un mal formato, es decir, no lo colocan como el formato estándar que te reconoce GKHMS, se borra, ya se auto elimina todo lo que han ingresado aquí. Entonces, como tenemos precipitación acumulada diaria, entonces yo puedo o voy a ingresar aquí un día, ¿ya? Muy bien, para limpiar esta pantalla, ¿ya? Podemos hacer un anticlick y luego clear message, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, vamos a guardar. Ok, y luego vamos a ir a crear un plan de o una corrida, ¿no? Entonces, o un plan de simulación. Entonces, miren, hace un momento estos estaban desactivados, ¿no? Pero como aquí ya tengo un modelo con todos los parámetros ingresados, etcétera, ya se activan todas estas opciones, ¿no? Simulación, que es lo más fácil, o bueno, mejor dicho, que es lo que más utilizamos, calibración, predicción, análisis de profundidad área, análisis de incertidumbre, ya así como nosotros utilizamos las ecuaciones de Manning y hacemos las derivadas para los análisis de incertidumbre, aquí tiene algo parecido GKHMS, ¿ya? Y el administrador de análisis de frecuencias también, ¿no? Entonces, como ven, son varias opciones, ¿no? Es un programa robusto. Entonces, vamos a ir aquí, vamos a New, vamos a dejarlo en Run 1, escogemos nuestra cuenca 1, Bit 1 y Control 1, ¿ok? Muy bien, ok, entonces ahora voy a cerrar y voy a proceder a correr, ¿ya? Entonces, miren, seguramente aquí vamos a tener algún tipo de falla, así que voy a intentar yo hacer algunas otras configuraciones para luego poderles mostrar, ¿ya? Para poderles mostrar los resultados. Muy bien, entonces miren, ¿cuál es la situación? A ver, nos dice la precipitación, ok, para el periodo indicado el 27 de octubre del 2014. Como les dije, las letras en color amarillo me indican que hay un problema con el levantamiento de la precipitación, ¿ya? Podría ser que haya generado mal el archivo, tendría que volver a cerrar y volver a generar ese archivo en DSS, ¿ya? Ese no es un problema de hoy, ¿ya? Es un problema desde antes, y más problemas se tenía justamente con el otro entorno de GKHMS, ¿no? Sin embargo, a ver si alguno de ustedes les ha salido, me especifican, ¿no? ¿Qué resultados han obtenido? Ya, permítanme un momento, por favor. Aquí voy a hacer unos cambios. Permítanme, por favor, aquí voy a realizar unos cambios para poder hacer la simulación. Ya, permítanme, denme un momentito, por favor. Cuando ya tengan configuradas sus máquinas y esté funcionando correctamente, ya entonces ya es mejor que no muevan esa configuración del GKHMS. ¿Ya? Miren, por ejemplo, yo aquí, a ver, un momentito, ahora les voy a compartir, les voy a volver a compartir. A ver aquí. Ya, miren, ajá, ok, ya, miren, la situación es la siguiente, miren, ya, cuando yo voy aquí a Grid Data, ya, y a precipitaciones, si aquí cuando yo presiono Control S o guardo, las letras no aparecen en color negro, ya, quiere decir que hay un problema de conversión. Desactiven antivirus, cambien la zona horaria, y en algunas veces van a tener que cerrar y volver a abrir su GKHMS. Ingeniero, pero es así, que acaso hay algún problema con el uso del GKHMS. No, ya el problema no somos nosotros, ya es un problema de código del cuerpo de ingenieros, que ellos tienen algunos problemas o se genera algunos problemas cuando hacen la conversión. Entonces, ustedes tienen que
verlo con bastante cuidado, seguir las indicaciones que yo les digo para que no tengan problemas al momento de correr, ¿no? Entonces, miren, ya voy aquí a esta opción, un momento, ya estamos terminando, y como ven aquí, corre el modelo. Ya en este caso, el control de especificaciones está desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2016. Me parece haber visto alguna pregunta si aquí se podía hacer modelamiento continuo, y como ustedes ven, sí, ¿no? Porque puedo, miren, modelar el hidrograma de un año, ¿ya? Entonces, si yo quisiera desde, bueno, vamos primero a probar un año, ¿ya? ¿Ok? Como ven, ha corrido, no me ha mostrado ningún error. El error que hace un momento les he mostrado es cuando no reconoce los datos de precipitación, o sea, el archivo en DCS no lo está reconociendo, ¿ya? Ese es un pequeño detalle que aparece pues de todas maneras. O podrían regresar a una versión 4.10, ¿ya? A la 4.10 que yo he encontrado que es un poco más estable para hacer esta conversión. Quizás eso también podría ser un factor que nos esté arrojando este tipo de problemas. Miren, luego voy al Sync y luego hago un clic aquí, miren, ¿ya? Y como ven, tengo una distribución de caudales en el tiempo, ¿ya? En un año. ¿Qué logro observar? Enero no hay, o bueno, no hay mucha agua, ¿no? Sin embargo, cuando ya ocurren las precipitaciones, tengo estos hidrogramas más elaborados, ¿no? Miren, estos son hidrogramas elaborados. Pues antes estábamos acostumbrados a hacer un hidrograma ideal, ¿no? Que vendría a ser algo así, luego así, ¿no? Y se me ocurre algo así. Entonces, esos son hidrogramas idealizados que tienen las famosas curvas acampanadas. Sin embargo, eso no es lo que encontramos en la realidad. Esto, por los datos de precipitación grillados que tenemos, la distribución espacial nos arroja estos comportamientos de hidrogramas mucho más reales a lo que tendríamos con utilizar algunos de los métodos antiguos. No es que sean malos, han servido por mucho tiempo y usándolos coherentemente han servido en demasía, ¿no? Sin embargo, ya ahora con toda esta información nosotros podemos tener mucha más precisión o mucho más proximidad a los datos reales. Ingeniero, ¿podemos modelar más años? Sí, pues miren, voy al sistema, aquí, al control de especificaciones, y por ejemplo podemos colocar 2000, recuerden que tenemos desde 1981, ¿no? Si no me recuerdo. Entonces, a ver, vamos a forzar al programa, control S, desde 1981. Y luego vamos a correr. Esto es lo beneficioso del modelamiento hidrológico. Estamos corriendo, a ver cuántos años, sería 2016 menos 1981 más 1, ¿no? Por el año 0. 36 años de una forma súper rápida, ¿no? A ver, intenten hacerlo en GECRAS, ¿no? Ni hablar, pues apenas van a modelar una hora y dependiendo el tamaño de celda de nuestra cuenca. Entonces, esas son las bondades del modelamiento hidrológico hoy por hoy, ¿no? Cuando ya tengamos supercomputadores, va a haber el punto en el que se utilice ya GECRAS para los modelamientos hidrológicos, ¿ya? Miren esa pequeña contradicción. Los modelos hidrológicos se inventaron cuando no había máquinas lo suficientemente potentes, entonces se tuvo que hacer simplificaciones de las ecuaciones de movimiento, bastantes simplificaciones para realizar este modelo, ¿no? Entonces, a ver, un momentito, permítanme ahora, como es última clase, explicar algunas cosas más. Ya, bueno, dame un momento, Luis, ahora termino. Entonces, miren, yo selecciono el sumidero y ahora voy a esta opción para poder graficar y voy a obtener pues un patrón de conducta de caudales mucho más elaborado, Veo que año a año existe un pico, no, a excepción aquí hay un pico extremo que llega a más de 150, ¿no? Aquí también tenemos otra fecha, 1983. Miren, ya aquí tenemos el 2001, aquí 2001, 2004, 2009, ¿no? Entonces tenemos todos estos caudales. Muy bien, ahora dirán, ingeniero, pero yo quiero verlo por colores, ¿no? Por colores, y bueno, ayer también se hizo una pregunta referente
a los excesos. Miren, hay ciertas preguntas que aparecen, pero habría que analizarlas, ¿ya? A veces no les doy respuesta porque hay que analizar bien lo que uno va a decir, ¿no? Entonces hay ciertas preguntas que se necesita de un mayor análisis para no patinar, como se dice, ¿no? Podría dar una respuesta, sin embargo, habría que tener un mejor análisis. Entonces, miren, para poder obtener los datos, digamos, de precipitación, exceso de precipitación acumulada, etcétera, hay que activar la siguiente opción. Entonces vamos aquí a la opción de Compute. Voy a ir aquí, esto lo voy a... Oh, perdón, aquí, nada más me ubico aquí en Run, correcto, me ubico aquí en Run, y van a activar esta opción, miren, ¿ya? Resultados espaciales. Ustedes lo van a encontrar en No. Tienen que activar. Yes. ¿Ya? Tienen que activar esta opción. Luego guardar, regresan a componentes y vuelven a correr el modelo. ¿Ya? Entonces, a ver aquí, vamos a correr, ya pues ya estamos corriendo a 36 años, no hay problema, ¿no? Se lo hace en cuestión de segundos, así que no nos demora. Luego que activan esa opción, recién aquí se activan estas opciones, ¿ya? Por ejemplo, la precipitación incremental, la precipitación acumulada, las precipitaciones incrementales, ¿no? O sea, por cada intervalo de tiempo, por cada dato de precipitación se va perdiendo una cantidad de esa precipitación. Las pérdidas acumuladas, el exceso incremental y el exceso acumulado. Si ustedes quisieran más información con respecto a esto, busquen en el manual de GKHMS, ya lo detalla cada uno de estos parámetros. Yo voy a seleccionar aquí precipitación incremental y miren, cuando yo lo selecciono, automáticamente toda la cuenca pues ya se visualiza de colores, ¿no? A pesar que yo tengo celdas computacionales más pequeñas que las celdas de mi raster o los píxeles de mi raster que son de 10 kilómetros, ¿no? Bueno, son 11, ¿no? Son 11 aproximadamente. Pero aquí ya nos da una idea, pues miren, a esto quería llegar también, a esta explicación con ustedes, ¿no? Aquí tengo, ya, miren, un dato de precipitación, ¿no? Esta es una resolución de 10 kilómetros por 10 kilómetros para Pisco, ¿no? Entonces yo le decía, ¿para qué les sirve tener tantas celdas pequeñitas si la resolución espacial de sus precipitaciones es grande? Pues, ¿no? No van a tener mucho efecto en el hidrograma de salida, ¿no? Entonces ustedes se ven aquí que existe la variación, pero cada 10 kilómetros, o bueno, hay variación de 10 en 10 kilómetros, ¿no? Entonces me voy a ubicar aquí, por ejemplo, podemos ir a hacer la simulación, miren, bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Ok, por ejemplo, ahí ya no está lloviendo, en junio, julio tampoco, agosto un poco de lluvia, luego vamos a octubre, noviembre, diciembre, ya entonces comienzan las lluvias, ¿no? Esa es la forma de poder obtener estos parámetros. Ya es muy interesante realmente utilizar estos métodos cuasi distribuidos y distribuidos. Tengan sí cuidado, así como me apareció a mí el error ahora, también es muy probable que les aparezca a ustedes, ¿ya? Así que traten de configurar bien sus máquinas, volverlo a reiniciar. Y una de las cosas que sí, a ver, para este grupo me ha tocado tan diverso, actualicen los frameworks, ¿ya? Este es un framework. ¿Ya? Me parece que está en la versión 4.8. ¿ya? Actualicen estos frameworks en sus máquinas. Si no actualizan estos frameworks, GKRAD va a tener problemas, GKHMS va a tener problemas. ¿Ya? Es así como están las cosas, mis estimados colegas. Bueno, ustedes ya pueden cambiar el tamaño de celda computacional, hacerlo más pequeño, modelar para un intervalo de tiempo y ver si es que tiene influencia el tamaño de celda o no en el hidrograma de salida, etcétera. Pueden hacer diferentes ya pruebas para que ustedes se desengañen, ¿no? Y comprueben todo lo que yo les acabo de mencionar. Muy bien, yo con esto estaría terminando. A ver, por favor, si por ahí está Luis. Nos hemos demorado un poquito más ahora porque teníamos que cerrar este ejercicio.